Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Permítame de entrada hacerle una invitación. Este próximo viernes 13 de mayo a las 8 de la noche vamos a tener una sesión en Zoom y vamos a iniciar un taller que llamamos Ídolos del Corazón. Todas las personas, todos los seres humanos del planeta tenemos ídolos en el corazón, inclusive aquellos que somos hijos de Dios. Sí, no le digo que a lo mejor, no le digo que probablemente, se lo puedo decir con toda seguridad y hay respaldo bíblico. Todos tenemos ídolos en el corazón. ¿Quiere usted saber más de este tema? Conéctese con nosotros. Por favor, envíeme un mensaje al 744-344-2977. Pídanos la liga con todo gusto. Es un evento sin costo. Solamente son 6 sesiones de 1 hora y que sabemos que esto va a ser de mucha bendición a su vida. No deje de participar. Y bueno, estamos leyendo en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y yo quiero pedirle algo. A partir de este capítulo y el que viene, vamos a estar viendo temas un poco difíciles que dirá usted, ¿cómo es posible que estas situaciones se presenten en una iglesia? Pero bueno, déjeme leer. El día de ayer leíamos al principio del capítulo 4, versículo 7, y decía Pablo a los cristianos de Corinto: pues ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá que fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Hemos dicho que la ciudad de Corintio era una ciudad de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y como tal, pues colindaba con 2 puertos y era una ciudad de mucha afluencia comercial, de mucho turismo, y eso generaba una gran riqueza para la ciudad. Y estamos conscientes de que estando esta iglesia en Corinto, bueno, seguramente había muchos creyentes en la iglesia que efectivamente eran personas de muchos recursos. Pero Pablo está empezando a hablar y decir, bueno, es que él veía en los creyentes de Corinto, dice, ¿quién te da privilegios sobre los demás? El día de ayer empezábamos a hablar de la diferencia y Pablo decía, es que tengan a los hombres como servidores de Cristo. Dice, hay algunos entre ustedes que están empezando a presumir. Y dice, bueno, ¿de qué presumes? Presumes como si tú lo hubieras conseguido, pero el llegar a la salvación, el llegar a ser parte de la familia de Dios no es algo que nosotros conseguimos, es algo que nos es dado por Dios. Así que Pablo dice ahora, bueno, yo sé que ustedes están ricos y que ustedes se pueden vanagloriar del privilegio de ser parte de la familia de Dios, pero esto no debería ser así. Dice versículo 9, pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Recordemos que en los tiempos de Pablo existe ese circo romano, la arena, el Coliseo, en donde eran llevados hombres, esclavos, prisioneros, como gladiadores, para diversión de toda la nación romana. Y el hecho era de que peleaban estos 2 gladiadores, uno de ellos moría, lo sacaban por los pies por delante, pero el que sobrevivía lo volvían a formar en la cola para que en un espacio más adelante volviera a encontrarse con otro. De tal forma que los gladiadores que sobrevivían eran aquellos que luchaban incansablemente y podían pasar a descansar, pues obviamente de haber luchado por su vida, pero muchos morían en la arena. Y Pablo dice, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte, es decir, como aquellos gladiadores que ya habiendo peleado y habiendo ganado, otra vez los forman en turno para enfrentarse a otro oponente. Y dice, hemos llegado a ser espectáculo para el mundo. Esta palabra espectáculo en el griego es la misma palabra que usamos para teatro hoy día. Y Pablo se siente así, dice, es que nosotros somos el centro del espectáculo, y dice que hasta los ángeles nos están mirando, además de los hombres. Dice versículo 10, nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes gracias a Cristo pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Queridos amigos, queridos hermanos, pareciera que quienes formamos parte de una iglesia y cuando perdemos de pronto la misma perspectiva de lo que Dios está haciendo en el mundo,
y dejamos de cumplir el propósito de predicar el Evangelio, entonces pareciera que adoptamos una nueva mentalidad, la mentalidad de disfrutar, de gozar de los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Y entonces, pues obviamente yo disfruto de la abundancia, la prosperidad y los bienes materiales. Y la iglesia de Corinto es lo que le está pasando. Y Pablo está diciendo, bueno, es que nosotros los apóstoles, ¿no? Y hablando de ellos como sus maestros, como sus padres espirituales, dice, nosotros pasamos por tontos. Y bueno, si ustedes están pasando por ser gente más prudente, más inteligente, nosotros aparecemos como débiles, mientras ustedes como fuertes. A nosotros se nos desprecia, pero a ustedes se les respeta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Pablo está enfocado en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Que los creyentes de Corinto están enfocados en gozar y disfrutar de su vida como hijos de Dios. Y Pablo empieza diciendo, versículo 11, hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones, somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad, nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de el cristiano espiritual que está enfocado en el propósito de servir a lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad y en el mundo. Y Pablo estaba tan enfocado en la predicación del Evangelio que había dejado atrás la comodidad de una vida donde había prosperidad y abundancia, y había dejado de lado todo eso en la búsqueda de la predicación del Evangelio. Lo que vemos claramente en la vida de Pablo es que el estar enfocado en la predicación del Evangelio te va a llevar a una experiencia que no es muy deseable para muchos. Por ejemplo, la iglesia de Corinto estaba desenfocada. La iglesia de Corinto estaba enfocada en disfrutar de sus bienes materiales. Dice, ustedes ya son ricos y creen que no necesitan de nadie. Y bueno, más se ufanaban, presumían de su fe, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y Pablo dice, espérenme tantito, es que nosotros, los que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, los que nos dedicamos a plantar iglesias, bueno, vamos a pasar muchas penurias. Y dice Pablo, bueno, nos vamos a enfrentar al hambre, a la sed, a falta de ropa, la gente nos va a maltratar y no tenemos hogar propio. Y esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús. ¿Se acuerda que en una ocasión llegó un hombre y le dijo, maestro, déjame seguirte? Y el Señor Jesús le dijo, bueno, solamente te digo algo, que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde pueda vivir. Esa era la experiencia de Pablo, que estaba tan enfocado en cumplir con la tarea a la cual Cristo le había llamado, que él había dejado de lado la comodidad y los bienes materiales. Queridos amigos, el apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza, porque dice versículo 13, nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. La enseñanza del apóstol Pablo es esta, que cuando estamos enfocados cumpliendo los propósitos de Dios, nuestra vida va a parecer diferente a la que tiene el resto de las personas. Las demás personas viven, trabajan y se esfuerzan por lograr acumular bienes materiales, por lograr tener una vida cómoda, llena de privilegios. Pero aquellos que nos dedicamos a predicar el Evangelio, todos los que somos cristianos, que hemos pasado de la carnalidad a ser guiados por el Espíritu de Dios, nos enfocamos en predicar el Evangelio. De tal forma que, queridos hermanos, sobre todo si usted es maduro en su fe, es seguro, no es probable, es seguro que va a pasar por alguna circunstancia como la que describe el apóstol Pablo. Circunstancias de necesidad, circunstancias de hambre, de falta de vestido, de no tener un hogar. Pero Pablo lo hacía enfocado, y como lo dijo al principio de su carta, soy un siervo, soy un esclavo del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, aquel hombre que había sido creado dentro de los liderazgos del pueblo judío, y que era de buena familia, de buena posición social, que había renunciado a todo eso para ahora dedicarse a predicar el Evangelio, y él ahora se daba cuenta de que lo que estaba viviendo únicamente era por amor a Jesucristo y al Evangelio. Querido hermano, querido amigo,
¿Cómo está siendo tu condición? ¿Estás enfocado únicamente en gozar y disfrutar de aquellos bienes que Dios te ha dado, de aquel privilegio de ser parte de la familia de Dios? ¿O estás ocupándote de servir a los propósitos de Dios, aunque esto sea, como dice Pablo, puedas parecer ante los demás como tonto, como débil, aunque puedas pasar hambre, sed, con falta de ropa, con falta de un hogar? Todo esto tiene un propósito: servir a Dios, porque nuestra mirada no está puesta en este mundo, nuestra mirada está puesta en una vida venidera. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias porque podemos entender las enseñanzas de Pablo hablando de la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio estaba enfocada en gozar de aquellos buenos, de aquellos bienes que tenía, de aquella comodidad y aquel privilegio de ser parte de tu familia. Pero queremos aprender del apóstol Pablo que él estaba enfocado en predicar el evangelio. Y ahora entendemos que predicar el evangelio puede ser que nos lleve a situaciones que de pronto no deseamos, que no quisiéramos cruzar. Pero si el apóstol Pablo lo vivió y es ejemplo de lo que significa servirte, ayúdanos a comprenderlo, danos la valentía que necesitamos para comprender que predicar el evangelio, servir a tus propósitos, servirte en nuestra ciudad y en este mundo, de pronto nos puede llevar a situaciones inesperadas, situaciones de mucha necesidad. Pero tú estás con nosotros. El Señor Jesucristo dijo: vayan, prediquen el evangelio, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Permítanos recordar esta promesa del Señor Jesús, que pese a nuestra necesidad y a las aflicciones que podamos enfrentar, tú estás con nosotros. Consuela, conforta nuestro corazón y danos sentido, propósito para servirte a ti y a tu reino. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esas son las cartas de Pablo a la iglesia en Corintio. No se despeguen, nos vemos el día de mañana.